en cuanto aparece. Dar grabación. Excelente. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que el grupo no solamente se conserve, sino que aumente. Ya por primera vez somos 22. Bravo, magnífico. Y hoy vamos a profundizar sobre un tema particularmente complicado, un tema que tiene milenios de ser discutido, y es justamente este asunto de la postura realista. Desde que Sócrates fue interpelado por el Senado ateniense, cuando él andaba diciendo en la vieja Atenas que no se valía tener 365 dioses, porque nada más había uno. Y él había descubierto a través de pensamientos socráticos en el plano filosófico, y los atenienses, senadores, le preguntaron: oye, ¿por qué no quieres dejar sin fiestas? Eh, Vas a perjudicar a los vendedores, a los comerciantes, a los sacerdotes, a la casta gobernante. Pues, ¿qué no eres nuestro amigo? Y él contestó la primera respuesta de este tipo que se conoce en la historia: sí, sí soy su amigo, pero lo soy más de la verdad. Contundente. Y bueno, entonces le dijeron: pues o te callas, o te vas, o cambias tu tesis. Y él contestó: pues ni me voy, ni me callo, ni cambio mi tesis. Pues entonces te condenamos a muerte, y le obligan a beber el famoso vaso de cicuta. Y antes de morir, los historiadores contemporáneos incluso cuentan que se hincó, levantó los brazos al cielo y dijo: causa de las causas, apiádate de mí. Y en esos momentos su esposa, Jantipa se llamaba, estaba por ahí dando de gritos, pues de pena, de lástima, de dolor. Y él les pidió a sus amigos que sacaran a su esposa y la llevaran a otra habitación. Y cuando le preguntaron por qué, dijo: pues porque quiero dar en paz el paso más importante de mi vida. De alguna manera él sabía lo que ahora los psicólogos y filósofos realistas sabemos: que la vida no se extingue con la muerte. La vida humana es un comienzo y no tiene final, más que desde el punto de vista biológico. Y esto plantea justamente la discusión más atroz, más rotunda, más profunda y más desgarradora que se haya dado sobre lo que significa la verdad o la realidad. Pero bueno, esto en cierta forma me lo reservo para el final. ¿Cuáles son las consecuencias del planteamiento socrático, que es continuado por Aristóteles, después profundizado y completado, después retomado por los filósofos curiosamente islámicos, Averroes y Avicena, que le sirven a Santo Tomás de Aquino para establecer muchas de sus tesis realistas? Y ya más cerca de nuestro siglo, el gran filósofo francés Jacques Maritain, y en la actualidad multitud de luminarias en el firmamento filosófico, nos dicen que el ser humano es una realidad pentadimensional. El ser humano es una unidad pentadimensional. Si le quitamos uno de estos 5 aspectos, no estamos hablando del ser humano. Y no hay uno sexto. Son estos 5, lo cubren en su totalidad. El fundamento básico de la Escuela Mexicana de Psicología Realista, en comunión con Sócrates, Aristóteles, Maritain, Tomás de Aquino, etcétera, es que el ser humano es pues una unidad. Esto de que somos una unidad significa que cualquiera de los 5 aspectos afecta al otro, ya sea para bien o para mal. No se puede decir que una persona puede dejar sus problemas conyugales en la puerta de la oficina y no entrar con ellos a trabajar. O al revés, tampoco se puede afirmar que cuando llegas a casa puedas dejar en la oficina
los problemas de trabajo que te agobien, te preocupen o te toque resolver. La realidad milenaria, mente observada, dice que esta unidad siempre se lleva, a donde quiera que vaya, su totalidad. Y que esta totalidad es inseparable en sus 5 dimensiones. ¿Cuáles son estas 5 dimensiones que es necesario entender muy bien para poder comprender la postura de las personas realistas? Bueno, pues estas 5 dimensiones son, primero, la dimensión ecológica. La segunda es la dimensión biológica. La tercera es la dimensión psicológica. La cuarta es la dimensión social. Y la quinta es la dimensión espiritual o trascendental. Es correcto de las dos maneras. Entonces, en resumen, el ser humano que asume distintas posiciones frente a la vida, como lo hemos venido viendo en sesiones pasadas, yo bien, tú mal, paranoide, yo mal, tú bien, depresiva, yo mal, tú mal, nihilista, yo maravilloso, tú maravilloso, maníaca, y la posición realista que apenas empecé a desarrollar al final de la sesión pasada, porque a diferencia de hoy, que espero que no me pase, me pasé de tiempo, ahora espero ser mucho más alerta para poder crear un gran espacio y que puedan hacer con más comodidad las preguntas que se deriven de esta exposición. Entonces, lo biológico, perdón, lo ecológico, cuando está mal, afecta a las otras 4 dimensiones. Es realista. ¿Qué es lo ecológico? Pues el entorno, el ambiente, Bueno, lo que respiras, lo que observas, entre lo que te mueves, lo que ayuda a la vida o lo desayuda. Para todo fin práctico, podemos decir que caracol es a baboso, lo que planeta Tierra es a ser humano. Con una diferencia de la que siempre me he burlado. En el caso del baboso, en el caso del caracol, perdón, el baboso va por dentro. Y en el caso de la Tierra, pues el baboso está encima, ¿no? Y destruyéndolo alegremente, sádicamente, irresponsablemente. Así que una de las primeras características del realista va a ser lo que se llama inteligencia ecológica. Voy a explicar en su momento entonces este primer aspecto de esta pentadimensionalidad. El realista comienza por ser una persona ecológicamente inteligente. Posee lo que se conoce ya a escala global por grandes especialistas como inteligencia ecológica. Bien, el segundo aspecto es de esta pentadimensionalidad es el aspecto biológico, que tenemos en común con la especie animal, con el reino animal, perdón, y en común también con la especie o el reino vegetal. Son seres vivos, las plantas y los animales y los seres humanos, somos seres vivos y de manera absoluta, perfectamente comprobable desde el punto de vista científico, pues tenemos 4 grandes realidades en tanto seres biológicos. ¿Cuáles son estas 4 realidades? Pues nacemos, bueno, somos concebidos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esto en común con el reino animal y el reino vegetal. Pero naturalmente que la naturaleza humana va muchísimo más allá de ser una mera entidad biológica. Por más que los ideólogos de la UNAM hoy, en las cátedras de sociología, economía, psicología y otras muchas cuestiones, nieguen la naturaleza pentadimensional del ser humano y nada más se quedan con 2 o 3 aspectos, es un hecho contundente que somos ecológicos y somos biológicos. Entonces el realista, la persona realista, va a incorporar en su forma de vida de manera habitual un segundo tipo de inteligencia a la que vamos a llamar inteligencia biológica, la cual obviamente implica estar a favor de la vida. En tanto que hoy podemos decir que tenemos encima
la 4T, una absolutamente contraria inteligencia biológica, porque podemos decir, sin ningún riesgo de equivocarnos, que pretenden instalarnos una verdadera cultura de la muerte. El Juan, tercer Juan, ámbito, ¿alguien quiere preguntar? No, es el al final, ¿no? Vayan a ok, anotar va, preguntas para que, va. por razón de orden, sí voy a dar cuando menos 35 minutos, 30 más o menos, tal vez más, para que todo el mundo pueda preguntar. Anoten sus preguntas y hacemos el espacio suficiente para ello. No Dale, más gracias. para que no la pierdan de vista, ¿no? Bien, tenemos un tercer tipo de inteligencia en esta unidad pentadimensional. La tercer clase o el tercer tipo de inteligencia es lo que vamos a conocer como inteligencia psicológica o inteligencia afectiva, y algunos también la llaman inteligencia emocional. Yo prefiero llamarla inteligencia emocional. Ahora bien, en este momento estoy dándome cuenta de que olvidé definir la palabra inteligencia. Bien, la palabra inteligencia, para poderla entender en toda su formidable dimensión, viene del latín inte, al dentro de, al interior de, legere, con G, que significa leer. Entonces, la inteligencia es la facultad humana por excelencia que nos permite inteligir, inteligenciar el interior o esencia de las cosas. Por eso, estrictamente hablando, no podemos hablar de inteligencia vegetal ni de inteligencia animal, porque tanto las plantas como los animales no leen en el interior de la esencia de los seres, sino únicamente en aspectos periféricos: color, forma, movimiento, tamaño, luminosidad, textura, pero no pueden inteligir. ¿Cuál sería? Tú le preguntas a un perro, por inteligente que sea, cuál es lo que identifica o cómo definiría lo que de un modo inteligente es un perro, una piedra, un animal y un plátano, ¿no? Piedra, plátano, animal, humano. ¿Qué es lo que los une a los cuatro? Naturalmente, ningún animal te lo va a contestar. Y a veces los seres humanos tampoco, porque no han cultivado mucho la inteligencia abstracta. Vayan pensando entonces qué es lo que hace idénticos a un perro, ¿no?, a una planta, a una piedra y a un ser humano. En qué somos igualitos, los cuatro. La inteligencia nos permite diferenciarlos, pero también no solo diferenciarlos, sino encontrar el único rasgo que los cuatro tienen en común. Así que entonces, inteligencia ecológica sería la capacidad para inteligir en el interior del entorno que permite la vida en la creación. La inteligencia biológica sería aquella que nos permite inteligir en el interior de lo que favorece o propicia o conserva la vida. Y la inteligencia psicológica, que es sobre la cual vale la pena extendernos en su momento, en unos minutos, un poquito más que en las otras, es la que nos permite una vinculación afectiva, profunda, predecible, confiable, de modo interpersonal, ya sea en pareja, ya sea en familia o incluso en grupos un poquito más amplios, como podría ser la familia ampliada. Y tenemos un cuarto concepto en la inteligencia pentadimensional del sujeto realista, y lo que vamos a llamar inteligencia social. La inteligencia social, que no es estrictamente afectiva, porque no podemos decir que estemos emocionalmente ligados con personas que no conocemos, como si conocemos de modo directo, sensorial, de modo incluso físico, a nuestros familiares. Por ejemplo, al esposo, al padre, al hijo, al hermano. La inteligencia social puede abarcar grandes grupos, pero también puede abarcar a la humanidad entera. Necesitamos entender muy bien el concepto de inteligencia social para que veamos
¿Qué nos puede unir? Para hacer sinergia y vinculación, no van a bastar la ecológica, la biológica, la psicológica, para poder vincularnos verdaderamente y hacer sinergia. Necesitamos un profundo desarrollo de la inteligencia social, en la cual la postura realista es: todos somos hermanos. Y esto, así dicho rápidamente, parece pues una petición de principio, pero en su momento vamos a profundizar para entender que si queremos tener éxito en nuestro cometido a corto, mediano y largo plazo, no nos salvamos, ni nosotros ni ninguno de los 7.500 millones de habitantes del planeta Tierra, de buscar de modo intencional el desarrollo de la inteligencia social, que evidentemente es incluyente, que no es selectiva en aspectos esenciales. Puede ser selectiva en aspectos circunstanciales o periféricos, pero no en aspectos esenciales. De ahí que se llame, pues, inteligencia social. Y tenemos una quinta dimensión negada en nuestra Constitución de modo oficial. ¿Por qué? Porque según la Constitución solo somos materia, negada por la Secretaría de Educación Pública. No existe tal cosa como el espíritu humano, no existe tal cosa como el ser humano por encima de las otras especies, sino que somos tan animales como el resto de las especies animales. No, desde el punto de vista realista, la inteligencia espiritual o inteligencia trascendental, o también llamada inteligencia trascendente, apuesta por la verdadera felicidad eterna. Y me regreso para ver cuál es la apuesta de la inteligencia ecológica. Bueno, la apuesta de la inteligencia ecológica es la apuesta por la naturaleza. La apuesta de la inteligencia biológica es la apuesta por la vida. La apuesta por la inteligencia de la apuesta, perdón, la apuesta de la inteligencia emocional o afectiva es la apuesta por el amor vinculante. La apuesta de la inteligencia social, pues es la apuesta por la unidad de la raza humana. Y finalmente, la apuesta de la inteligencia espiritual, trascendental, es la apuesta por la felicidad eterna, entendiendo que la muerte no es el final de la vida humana. El mismo Jean-Paul Sartre, genial filósofo francés del siglo XX, que vivió 90 años más o menos, pues después de sostener toda su vida lúcida aquella famosa frase de soy un ser para la nada en un universo carente de significado, unas 2 horas antes de morir recibe la visita de un amigo suyo que había estado en Alemania en un campo de concentración con él. Este era un sacerdote jesuita. Empiezan a discutir sobre, oye, ¿y qué te va a suceder a ti, no a tu cuerpo? ¿Qué va a pasar contigo cuando te mueras? Y la discusión fue tan ardua, tan profunda, tan inteligente, que Jean-Paul, unos minutos antes de morir, escribió un papel que se conserva en el periódico El Universal de México. Lo trajo la doña María Félix y lo entregó al periódico Universal hace décadas, mucho tiempo. No recuerdo exactamente qué año, allá por los 1940 y tantos, 50 y tantos, una cosa así. Y en ese papel, escrito de la puño y letra de Jean-Paul Sartre, escribió así: me niego a partir de esos momentos a seguir creyendo o a seguir pensando que soy un ser para la nada en un universo sin significado. Voy en pos de ti, Señor. Y se murió. Y ese papel quedó dentro de un libro en la biblioteca de Jean-Paul, en su casa de París, y ahí pasó 10, 15 años empolvándose, hasta que un día la doña María Félix hizo un viaje a París, a donde le encantaba ir un fin de semana y otro también, sobre todo cuando el Concorde estaba a su disposición para ir a visitar a sus caballos que tenía allá. Y se le ocurrió en uno de sus viajes turísticos entrar a la casa de Jean-Paul y ponerse a huronear.
Como era una persona muy famosa, muy rica y muy poderosa, pues no le pusieron mayor obstáculo. Y huroneando en la biblioteca de Jean-Paul Sartre, se cayó el papel al suelo, lo recogió, lo leyó y, oh sorpresa, lo publicó el Universal en México, ocasionando en Francia casi un problema diplomático, porque ¿cómo era posible que el filósofo ateo existencialista que más influencia había tenido sobre Europa hubiera al final de su vida chaqueteado? No sé cómo se diga en francés, pero así fue la queja. ¿Cómo es que nos traiciona y se vuelve un crédulo teísta y se convierte a la religión del jesuita que fue a lavarle el coco? No, pues no había nadie que le lavara el coco. El señor Jean Paul era extremadamente erudito, inteligente, preparado, genial, diría yo. Y fue precisamente esta genialidad de Jean Paul lo que lo lleva al terminar su vida a adquirir súbitamente una inteligencia que muchos millones de mexicanos que se dicen creyentes y no lo son, son en realidad sincretistas, no son verdaderos creyentes, dicen tener. Pues esa es la quinta dimensión y ahora podríamos profundizar un poquito en cada una de ellas. ¿Sí? No sé qué, ya, muy bien. Vamos a ver. Comenzando pues por la inteligencia ecológica. ¿Qué es la inteligencia ecológica de una manera un poco más amplia que lo dije en la introducción? Conste, recuerden por favor que son las 5 inteligencias propias de la postura realista, cuyo resumen, cuya síntesis es: yo estoy básicamente bien, tú estás básicamente bien, el otro está básicamente bien, la creación está básicamente bien, a pesar de los aspectos oscuros, impenetrables, negativos o incomprensibles que pudieras tú, él o la creación tener. Estamos básicamente bien. Y esta postura existencial realista es la única que nos puede realmente vincular. Comienza la inteligencia pentadimensional por la apuesta por la naturaleza o inteligencia ecológica. Y digo, en este caso leo algunos principios obtenidos de organizaciones ecologistas serias, porque las hay muy exageradas. Hoy podemos decir que existen muchas organizaciones públicas y privadas, incluyendo la ONU, que convierten a la ecología en una especie de saber único. No, la ecología no es un saber único ni es una inteligencia única, como hoy en muchos círculos pseudointelectuales se nos quiere hacer sentir o pensar. Pero de todas maneras, uno de los problemas principales de nuestra sociedad, nada más basta con ver México, es el tremendo impacto medioambiental que producimos como especie. Nuestro estilo de vida actual hace que estemos agotando los recursos del planeta a pasos agigantados. Los efectos están comenzando a verse solo como un anuncio de lo que posiblemente, yo digo seguramente, está por venir. Entonces, ¿qué hace una persona ecológicamente inteligente? Hace todo lo posible en su entorno para evitar ese desastre que vemos venir. Una de las respuestas a esta pregunta, pues, consiste en mejorar todos los días, de modo sistemático, nuestra inteligencia ecológica y procurar difundirla a la mayor cantidad posible de personas que nos rodee, comenzando desde luego por nuestros familiares, amigos y conocidos y personas a las que en un momento dado podamos influir, porque son nuestros compañeros de trabajo, ya sea hacia arriba, pares o subordinados, y desde luego para muchos podremos decir que podemos considerar el barrio, la colonia, la ciudad, y según nuestro impacto en redes sociales o en ser vistos socialmente, podemos decir que es probable que algunos podamos influir en la nación entera o en el planeta entero.
Entonces, el concepto de inteligencia ecológica, yo lo he venido manejando desde 1971. O sea, ya llovió, 49 años hace que la Escuela Mexicana de Psicología Realista, para analizar personas, para evaluar ejecutivos, para evaluar personas que van a entrar a trabajar a una planta, ya sean obreros, supervisores o altos o medios mandos, invariablemente he analizado con diferentes cuestionamientos, entrevistas, el nivel de inteligencia ecológica. Y si no pasan la inteligencia ecológica, así tengan otros tipos de inteligencia muy desarrollados, pues se quedan en las primeras de cambio. Es algo verdaderamente importante. Insisto en el concepto. Se trata de la capacidad de comprender el impacto brutal que tenemos en nuestro entorno. Así, una persona con baja inteligencia ecológica tendría una visión muy pobre de las repercusiones de sus acciones en su entorno, además de muy poca capacidad para variar su comportamiento en función de ellas. Si tú tiras una bolsa de plástico, sabes que van a pasar cientos de miles de años antes que esa bolsa de plástico pueda ser destruida o absorbida por la naturaleza. No es lo mismo tirar un cacahuate, la cáscara de un plátano, de un mango, que va a ser rapidísimamente reabsorbida por la propia naturaleza, que tirar una bolsa de plástico o dejar encendida una luz que no necesitas o dejar que las llaves de tu casa estén goteando y que impliquen una fuga de hasta 50 o 100 o más litros diarios, en fin, o que no reutilices el papel, sino simplemente lo tires a la basura tal cual escribiste una cosa, no te gustó, dibujaste algo, no te gustó, lo arrugas, lo tiras. Estás demostrando con todas estas acciones un grado de oligofrenia ecológica. Oligofrenia es la palabra que los psicólogos utilizamos para decirle estúpido a la persona sin que se sienta ofendido, ¿no? Es un profundísimo grado de oligosfrenos, disminución, oligo, de la inteligencia. Esta oligofrenia ecológica nos tiene al borde de un colapso planetario. Hay muchísimas fotografías que ilustran que en muchas ocasiones docenas de delfines, cientos de delfines, docenas de ballenas encallan en las costas de cualquier parte del mundo, incluyendo las costas mexicanas, y que lo primero que asombra a las personas que las ven, en el caso, por ejemplo, de las ballenas, son las toneladas de basura que están en su gigantesco hocico y que, por supuesto, no han podido deglutir, mucho menos digerir, y que les ha causado la muerte. Hay muchísimas, no es el momento de extenderme demasiado sobre el punto, pero los que tengan más interés por ese tema pueden poner en su red desastres ecológicos y nutrir su inteligencia, su conocimiento con esa brutal huella ecológica que estamos dejando a nuestro paso cotidiano. Aclaro que no basta con reciclar, no basta con comprar alimentos biológicamente sanos, no basta con cambiar las bombillas o desconectar los enchufes, porque aunque tengas un aparato apagado, de todas maneras estás gastando electricidad. Esto es una recomendación, por ejemplo, para manejar bien tu teléfono inteligente, que muchas veces el teléfono es más inteligente que tú o que yo. Si ya se acabó de cargar, desconéctalo y no lo dejes ahí toda la noche, porque además de que se ha demostrado que corres un riesgo de explosión, pues estás gastando una electricidad que otros miles de millones de personas necesitan. No basta, pues, con hacer pequeñas acciones, sino que tengas una actitud globalmente, integralmente inteligente para preservar el impacto, evitar el impacto destructivo que nuestra sola existencia tiene sobre el entorno ecológico. De nuestra capacidad, pues, para entender el impacto que tenemos en el mundo, depende la supervivencia del planeta Tierra, de nuestra concha.
esa que, como decía, sufre la depredación de los babosos que estamos encima de ella, prácticamente destruyéndola. Hay algunos especialistas que sostienen que para el año 2050, estamos hablando de solo 30 años, la supervivencia en el planeta Tierra va a ser particularmente difícil, solo por la cantidad de dióxido de carbono que nuestros automóviles producen, por lo cual ahorita la apuesta de la humanidad es por las energías limpias. Y el único país que está apostando al revés, pues ya saben quién es, cuál es y quién lo tiraniza en estos momentos. Entonces, el no uso de las energías limpias, todo el planeta corre denodadamente para que solo existan autos eléctricos y otros muchísimos vehículos y medios de vida movidos por el viento o por la luz del sol. En México es exactamente al revés. La apuesta es por la prehistoria del Paleolítico, cuando los hombres usaban carbón. Literalmente, el Pejelopóstil está apostando por el carbón, porque su amigo Guadiana, pues tiene cientos de millones de dólares o más en minas de carbón. Y como es su cuate, pues lo quiere favorecer. Y es el único que también está apostando estúpidamente por el petróleo y el gasoil, ¿no? Y el producto en este momento se me escapa el nombre, pero que es un petróleo no refinado, que ya no hay a dónde poner y que tiene refinerías llenas de este semilíquido, que es un precursor de las gasolinas, y por eso quiere poner refinerías aquí y allá, comenzando por la absolutamente inviable de Dos Bocas. Así que vamos a buscar la manera de tomar el gobierno, por supuesto, lo antes posible, y de que México se vuelva un país ecológicamente inteligente, porque si no nos va a cargar el payaso. Y el otro motivo por el cual estamos destruyendo el planeta Tierra es por la brutal cantidad, por los centenares de miles, más bien millones de basura que acumulan los océanos y que están extinguiendo especies, muchas de las cuales en los mares profundos ya no existen. La basura en su eterno vaivén hacia abajo, hacia las cuencas más profundas de la Tierra, que llegan a tener 11 kilómetros de profundidad, están exterminando la fuente de la vida oceanográfica, que es finalmente el mar, el agua del mar, lo que conserva la vida en la Tierra. Aparte entonces de exterminar los océanos, pues exterminamos la atmósfera y adiós con la humanidad. Si la humanidad no adquiere esta maravillosa capacidad de medir el impacto que tenemos a nuestro paso, salimos a la calle. La persona emocional, inteligente ecológicamente, mide su impacto y cuida. Si puede caminar 2 kilómetros o 5, lo prefiere a ir en automóvil. Si puede volverse a poner esta camisa que yo traía ayer, para no gastar jabón, para no gastar agua, para no gastar electricidad, ¿sí? Pues con un simple desodorante me la vuelvo a poner 2 o 3 veces. No importa que me digan, ay, no tienes otra que ponerte. Bueno, es parte de la inteligencia económica. Una mentalidad que busca ahorrar un día sí y otro también, las 24 horas del día, los recursos que estamos acostumbrados a destruir, despilfarrar y devaluar, muchas veces de manera inconsciente. Bueno, pues ahí se los dejo de tarea. Es la primera inteligencia de la persona que está en postura realista. Tenemos la segunda inteligencia, que es la apuesta por la vida y la salud. ¿Sí? Por la salud y la vida. Y tenemos hoy en México una verdadera catástrofe en esto de la pandemia, pero ahora ¿con qué creen que acaban de salir? Por si no han visto las noticias de hoy. Está buscándose prohibir a escala nacional el consumo de alimentos chatarra que producen sobrepeso en la niñez y en la adolescencia. Bueno, esto verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza, porque prohibir que los niños y los adolescentes
vayan a la tiendita a comprar gansitos, churritos, papitas y cuanta comida chatarra se les antoje, no es la solución. Lo único que va a generar la prohibición es el mercado negro de estos productos, donde los policías de la esquina pues se van a llevar la mejor parte de las ganancias. A nuestros políticos y en general de todos los partidos, pero ahora más que nada, les encanta prohibir. No tienen la menor idea de educar. Dicho sea de paso, recuérdenme por favor al hablar de inteligencia social, algo que va a ser una catástrofe. Está por inaugurarse una época catastrófica en México, aparte de todas las que ya se inauguraron. La educación de docenas de millones de niños va a ser como en los años 50 en Inglaterra, por la televisión, sin la menor posibilidad de intercambio inteligente, como se podría hacer a través de los medios electrónicos avanzados que sobran. Ah, no, se va a regresar a la era de las cavernas, igual que en el rubro anterior. Pero bueno, entonces, el Congreso de Oaxaca en especial ha prohibido ya la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad. Erróneamente, el gobierno de Oaxaca y del Malo cree que así va a resolver la epidemia de las enfermedades asociadas al sobrepeso, como la diabetes y la hipertensión, y que curiosamente ahora, en el nuevo discurso de López Gatto, pues es el culpable de la pandemia, de las muertes de la pandemia. Ah, es que como somos un país de gordos, y sí es cierto, el 80% de la población sufre sobrepeso mórbido. Y entonces ahora, como no quieren reconocer que la culpa es del terriblemente contradictorio y mal manejo de los López, pues andan buscando otros López para echarle la culpa, y ahora el culpable pues es la irrestricta venta de Oxxo, 7-Eleven, etcétera, de la tiendita de la esquina, de la brutal cantidad de comida chatarra que el mexicano consume. Por supuesto, la inteligencia biológica comienza por no consumir alimentos chatarra. Hay un dicho que aprendí en mi curso de nutriología hace muchos años, mucho tiempo, y eso no ha variado. La inteligencia biológica empieza por eliminar o consumir al mínimo lo que se llama los 3 venenos blancos. ¿Cuáles son los 3 venenos blancos? El azúcar refinada, la sal y la harina refinada del pan blanco, por ejemplo, el migajón del bolillo, de la telera o del virote, o el pan Bimbo, el blanco, pues está elaborado con 2 de los 3 venenos blancos. Y en efecto, en la dieta de una persona biológicamente no inteligente, no se miden con la cantidad de azúcar, la cantidad de sal y la cantidad de harina refinada que consume. Sería el primer rasgo de una inteligencia biológica que apuesta por la vida y apuesta por la salud. Es cierto que en México tenemos epidemias, y hay que ver la actual, asociadas al sobrepeso. Sí, somos uno de los países más gordos del mundo. México tiene más niños gordos en términos relativos de porcentaje que los Estados Unidos. Tenemos el Campeonato Mundial de Niñez con Sobrepeso Mórbido, y eso cuesta una verdadera fortuna a los contribuyentes. El costo promedio mensual del tratamiento de un paciente con enfermedad renal crónica, incluidas las terapias de reemplazo renal, va de 25,000 a 35,000 pesos, y estamos hablando de solo un rubro, sin hablar de otros muchísimos asociados a esto. Durante algún tiempo se impuso un impuesto al pecado, por así decirlo, y se elevó mucho el precio de los refrescos, de las bebidas azucaradas. Pues llegó un momento, 2 o 3 años después, en el que el mexicano común, carente de inteligencia biológica, volvió a consumir refrescos, volvió a consumir tabaco y a seguirse creando una cantidad de problemas físicos, biológicos, verdaderamente asombrosos, cuya vulnerabilidad
hoy ciertamente le estamos viendo funcionar. Claro que ahora pues ya se encontró el chivo expiatorio para echarles la culpa a los 52,300 muertos que llevamos, más los que seguramente hoy se acumularán, que yo calculo que serán como 800, si seguimos la historia de las gráficas. Así que, y bueno, cambiando totalmente de rubro, pero todavía dentro de lo que es la inteligencia biológica, la persona realista apuesta por la vida. Esto implica que está abierto a la vida. Pongo un ejemplo que a mí me afecta maravillosamente porque yo lo viví, ¿no? Una vez cuando yo tenía 14 años, y estaba naciendo mi hermano número 7, ¿sí? Fuimos 12, le pregunté a mi papá, oye papi, ¿y por qué tantos, eh? Yo era el mayor y tenía un poquito de envidia, ¿no? de que mi mamá pues ya no me pelaba para nada desde hace 3 o 4 años. Y me dijo, porque nosotros hemos hecho la apuesta por la vida. Punto. ¿No? Me profundizó el concepto de apertura a la vida. Una persona realista nunca va a optar por el aborto, porque el aborto es una cultura de la muerte. Simplemente estás matando a una persona. No importa cuáles sean tus motivos. El realista jamás va a apostar por la muerte, ni propia, ni del hijo no deseado, ni del prójimo. Es más, en la postura realista de amor a la vida, de la apuesta por la vida, hay un descubrimiento que hace un doctor japonés, cuyo nombre en estos momentos se me escapa, pero va a estar en el material que les voy a enviar, que nos regala una tesis maravillosa hablando de lo que es la vida que depende del lenguaje. Y escribe un libro formidable que se llama Cuando las palabras matan. La historia es apasionante y se las paso al costo. Hace unos 25 o 30 años él estaba en su laboratorio maniobrando con matraces y microscopios y estaba estudiando el comportamiento de los cristales de hielo, es decir, de agua congelada a menos muchos grados centígrados. Y en una de esas tiró un matraz sin querer y soltó una maldición en japonés. Y siguió, después de soltar la maldición, siguió observando su microscopio y observó que los preciosos cristales iridiscentes que había unos segundos antes habían desaparecido y se había vuelto en el objetivo del microscopio una informe y desagradable masa gris, sin colores y sin formas geométricas complicadísimas, como las que vemos en un caleidoscopio de esos que teníamos, bueno, yo tenía uno de niño, ¿no? Y dijo, aquí pasó algo, ¿qué sucedió? Hola, tío. Y repitió el insulto por segunda vez, después de colocar nuevamente cristales de hielo que tenían color iridiscente, los 7 colores del arco iris, y que además tenían formas geométricas complicadas. Les habló feo, les insultó en varios idiomas, cientos de veces, hasta que concluyó que una palabra ofensiva afecta de una manera brutalmente destructiva al prójimo y a uno mismo. Y escribe su libro Cuando las palabras matan. Brutal descubrimiento científico, considerando además que el ser humano es un 85% de agua. Si una persona de 100 kilos es reducida exclusivamente a su materia sólida, estrictamente sólida, pues quedaría reducido a un balón, a una masa redonda de 15 kilos. Y los otros 85 kilos, ¿dónde quedaron? Se evaporaron, eran agua. Bien, entonces imagínense si las palabras cambian la estructura molecular del agua, ¿qué sucede con el cuerpo, el organismo de una persona que está siendo insultada por su esposa, por su marido, por su padre, por su madre o por ambos? Hoy estoy manejando el caso de una persona de 89 años que fue particularmente maltratada por sus padres, sufriendo un evento muy traumático a los 4 años. Pues les puedo decir que su masa cerebral
y su organismo entero fue de tal manera afectada por ese evento que 84 años después, ese suceso es el suceso en el cual gira su vida cotidiana. Sería un caso difícil y largo de explicar, pero con esto insisto entonces en que incluso pongo este ejemplo para que observemos cómo lo biológico, la vida, está íntimamente ligado a las palabras que decimos, que es lo psicológico, lo emocional, lo afectivo. Muchísimas parejas no se dejan, a pesar de los insultos que intercambian cotidianamente, de las descalificaciones, de las agresiones, por muchas razones complicadas que veremos en unos minutos más al hablar de inteligencia psicológica, pero es un hecho que en esta unidad pentadimensional que somos, nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras virtudes, nuestros vicios están a favor o en contra de la vida y la salud. Bien, esa es la segunda inteligencia de la persona realista. Y si la solución para México no está en prohibir, yo no firmaría un acta de prohibición. Tampoco firmaría un acta de elevación de precios y castigar el consumo. Yo votaría, y lo vuelvo a decir, como lo dije en la sesión pasada y otras muchas sesiones, por la educación en virtudes. Que el mexicano aprenda a ser sobrio, que el mexicano aprenda a ser continente, que el mexicano aprenda a ser autocontrolado, que sepa decir no a un gusto. Pero conste, aquí la publicidad es exactamente al revés. ¿A qué no puedes comer solo una? Ya con eso pintamos toda la geografía nacional con la estupidez más grande que lleva al consumo de todo aquello que mata, engorda, destruye, porque a nadie se le ha ocurrido, o a lo mejor sí a Vasconcelos se le ocurrió, pero estamos hablando de 1928. A Vasconcelos, cuando él crea la Secretaría de Educación Pública, fue el último secretario de Educación Pública que apostó por la vida y la educación, por la cultura, la literatura y la verdadera historia. Pero como se le ocurrió jugar para candidato a la presidencia y le hicieron el primer megafraude del PRI, pues terminó sus días exiliado en Europa, aparte de sufrir el suicidio de su amante, que agarró una pistola cuando supo que había perdido su amante en las elecciones, tomó una pistola, se metió a la catedral de Notre Dame y se dio un tiro en la boca. Bueno, eso cambió la vida de Vasconcelos para siempre. Yo tuve la dicha de que él fuera mi maestro desde los 11 hasta los 16 años. Me tocó ayudarle a corregir en prensa, en la editorial News, donde yo trabajaba, todos sus libros. Fue mi maestro más brillante de historia, de filosofía y otras muchas cosas que él ya había acumulado cuando yo era un adolescente y él ya era un hombre mayor de 80. Pero fuera de él, no ha habido nunca ningún otro secretario de Educación que haya querido apostar por una verdadera educación para México. En todos los rubros que el país está profundamente deseducado, contraeducado, y que nos ha llevado a cultivar una verdadera contrainteligencia biológica. No hay en México una apuesta por la vida. Incluso, pues ya lo estamos viendo en las cifras, ¿no? En las cifras de los muertos ligados a la violencia del narcotráfico, el país campeón del mundo en ese rubro, amén de otros muchos que podríamos resaltar para decir, México como nación no está educado para apostar por la vida. Bien, y luego tenemos la inteligencia emocional o afectiva. ¿En qué consiste la inteligencia emocional o afectiva? Esta es una virtud mayor. La vamos a reducir a una sola palabra. La palabra empatía. La inteligencia emocional o afectiva consiste en la capacidad para percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas. No nada más las ajenas,
no nada más las propias, sino ambas. Y tiene básicamente 4 rubros. Ya, ¿cómo sabemos que una persona es emocionalmente inteligente? Que es otro de los aspectos que yo evalúo siempre que se trata de una intervención psicoterapéutica o de una intervención en selección de personal. Invariablemente la evaluación de la inteligencia emocional es indispensable. El primer aspecto de la inteligencia emocional es que la persona sabe pensar en sus emociones. ¿Qué sucede con una persona que está presa por la ira? No piensa en las consecuencias. Simplemente el iracundo dice, rompe, grita, arroja, avienta, destruye, jura, cosas que a la media hora o al día siguiente se va a arrepentir profundamente de haberlas dicho o hecho. ¿Por qué? Porque es un imbécil, perdón, es un oligofrénico, ¿sí? En el término de inteligencia emocional. Una persona emocionalmente inteligente no es que no tenga ira, la puedes sentir profundamente, la ira, la indignación, la emoción que quieras, la tristeza, la alegría, el miedo. Pero la persona emocionalmente inteligente tiene esta primer característica, esta primer virtud extraordinaria. Piensa en sus emociones, piensa en la consecuencia de sus reacciones emotivas. El ser humano tiene 4 emociones básicas, de las que se derivan infinidad de otras muchas. Pero ¿cuáles son estas 4 emociones básicas del ser humano, de todas las épocas históricas y de todos los continentes? La ira, el miedo, la tristeza y el afecto. Ira, miedo, tristeza y afecto. Estas 4 emociones básicas que dan origen pues, a la nostalgia, al enamoramiento, al deseo, a la ternura, a la euforia, a la alegría desbordante, qué sé yo. Ira, miedo, alegría, tristeza y afecto. Son 5. Me faltaba una, perdón, corrijo. Dan origen a otros cientos de emociones. El primer rasgo de la persona emocionalmente inteligente es que advierte qué le está pasando, lo puede controlar, lo puede contener y decidir de manera inteligente qué hacer y qué no hacer. Así que es la clásica persona que dice, prefiero no hablar en estos momentos, déjame que se me pase. Y se va, o pide que la dejen sola, esa persona, porque sabe que si abre la boca, difícilmente va a poder decir algo adecuado, amable, correcto, ético. Sabe contenerse, sabe pensar en sus emociones. Hay un descubrimiento neurológico que no tiene más de 40 años, relativamente reciente, que es un principio universal, que dice así: la atención intencional sobre cualquier emoción la destruye. Destruye la emoción. Si tú estás muy enojado y has cultivado el hecho de reflexionar sobre tu ira, eres capaz de detener tu ira. Porque el pensamiento echa a andar otros centros neurológicos que inhiben la reacción iracunda y te baja el enojo, desaparece y hasta te ríes. Es la primera característica. La atención intencional al miedo, la ira, la alegría y la tristeza la destruyen. Pero tiene que ser una atención intencional y racional, inteligente. Por eso se habla de inteligencia afectiva. Hagan la prueba. Si tú empiezas a pensar en lo que sientes, muy pronto tu estado de ánimo será diferente. El segundo rasgo de la persona emocionalmente inteligente es que ve las situaciones difíciles como un reto propio para ser mejor. Por difícil que tengamos la tarea que tengamos enfrente, si en vez de dejarnos llevar por el miedo, las dificultades, la ira, la apatía, la tristeza,
lo enfrentamos como un reto a vencer. Eso es uno de los rasgos esenciales de la persona emocionalmente inteligente. Y entonces el reto es como una banderilla, un par de banderillas en el lomo de un toro. Nos acicatea para seguir combatiendo. Claro, el toro no sabe que va a morir. Nosotros podemos calcular los riesgos para no morir. Pero todo reto emocionalmente inteligente es visto así. Algo a vencer, algo a lo que me quiero enfrentar, algo a lo que puedo enfrentarme, o bien un reto al que no tengo manera de enfrentar, no tengo manera de vencer. Y entonces el sujeto emocionalmente inteligente pues dice algo tan sencillo como esto: más vale aquí corrió que aquí murió. Y es ser selectivos con nuestras batallas. No podemos pelearnos todo el tiempo con todo el planeta. Y no podemos abrir, como Napoleón o Hitler, al mismo tiempo varios frentes de batalla. Tenemos que ser muy selectivos, muy inteligentes con los retos que vamos a aceptar, enfrentar. Ese es el segundo rasgo. El tercer rasgo es que, aparte de poner atención, que es la primera, sobre nuestras emociones, una vez que ya pusimos atención, la persona emocionalmente inteligente decide modificar sus emociones a voluntad. Y entonces sacude la tristeza, se sacude la morriña, se sacude la nostalgia, se sacude la ira, el miedo y emprende acción. Hay un lema que ha guiado mi vida profesional y personal desde muy pequeño, desde la niñez, y es algo que me decía mi madre. Decía: ¿qué tienes, hijo? Me siento mal, mami. Por lo que fuera, ¿no? Tuve yo una niñez muy azarosa, muy difícil, por razones no atribuibles directamente a mis padres. Y me decía ella: no esperes a sentirte bien para hacer el bien. Haz el bien y te sentirás bien. Terriblemente cierto. ¿Cómo puede una persona en estado depresivo salir sin tomar antidepresivos, sin tomar un Red Bull, sin tomar una tequila entre pecho y espalda, o lo que quieras, coñac, whisky, pulque, lo que sea? ¿Cómo puede una persona emocionalmente inteligente salir de la tristeza, del miedo, de la depresión? Bueno, apliquemos el maravilloso dicho de una persona emocionalmente muy inteligente, como ha habido muchas a lo largo de mi vida y de la vida de posiblemente todos ustedes, que no se esperan a sentirse bien para hacer el bien, sino que, aunque se sientan mal, deciden hacer el bien y con eso nos sentimos bien. Esto es un rasgo de inteligencia emocional que implica un formidable dominio sobre uno mismo. Bien, tenemos un cuarto rasgo, que es el rasgo de la empatía. Tenemos 3 niveles de empatía. El nivel 1, superficial; el nivel 2, un poquito más avanzado; el nivel 3, empatía profunda. En el nivel 1, la persona empática comprende lo que te está pasando. Lo comprende, lo entiende y toma la decisión adecuada a cómo te sientes. Nivel 1. Nivel 2, establece contigo un vínculo en el cual se interesa por lo que te está pasando. No nada más te entiende, se acerca, te escucha. Es el nivel 2. Y obviamente un paso más es el nivel 3, o empatía profunda, que se define de una manera preciosa. La persona profundamente inteligente emocionalmente, verdaderamente empática, es aquella que te hace sentirte mejor cuando te vas de ella que cuando llegaste. Cuando tú dejas de estar con una persona de empatía nivel 3, de tal manera te abordó, de tal manera te cuidó, te protegió, te aconsejó, te acarició, te apapachó, que cuando te retiras de ella,
te sientes tranquilo, contento, entendido, alegre incluso, o mucho más dispuesto a enfrentar la batalla cotidiana. Esta empatía de nivel 3 es propia de personas muy desarrolladas emocionalmente, con grandes virtudes humanistas, y en todo equipo de alto desempeño, en todo equipo que quiera sin vinculación y sinergia, nos hacen mucha falta. Naturalmente, a la mujer se le da este rasgo con mucho más facilidad que al varón, simplemente por cuestiones bioquímicas, por cuestiones genéticas, por cuestiones de construcción básica de lo que es la femineidad desde el punto de vista cerebral. La mujer tiene un cerebro distinto en tamaño, peso y función al del varón, básicamente igual, pero con funciones que la hacen mujer. Bueno, ese cerebro femenino que tiene características que no tiene el cerebro masculino y viceversa, se le da con más facilidad a la mujer humana el ser más empática y de manera más profunda. En gran medida podemos decir que el amor maternal nace profundamente de esta característica de la hembra humana, su empatía natural. Bien, y tenemos a continuación lo más importante de lo que es la inteligencia emocional o afectiva. Partiendo de la base de la inteligencia empática profunda, aunque si bien las otras dos algo tienen, pero este nivel 3 de empatía es el nivel en el cual la persona puede satisfacer en el prójimo a lo que se llama hambres básicas. Miren, todo mundo se alimenta mientras está vivo o para mantenerse vivo. Todo mundo respira, todo mundo bebe líquidos. Y podemos decir que la vida biológica pues depende de ello, de comer, respirar y beber. Bueno, pues desde esto exactamente desde la década de los 60 del siglo pasado, varios genios de la psiquiatría, voy a citar 3, el doctor Wilder Penfield de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, el doctor Eric Berne de La Joya, California, el doctor Thomas Harris, compañero de Berne en la misma La Joya, California, descubren que hay un alimento, hay un conjunto de alimentos extraordinariamente más importantes que la comida, la bebida o el oxígeno. Y le llaman la fórmula nutricional básica. Y esta fórmula nutricional básica está formada por 3 letras, una C, una T y una R, que significan ¿qué? ¿Qué es la inteligencia emocional básica? O la fórmula nutricional básica, perdón. Caricias de C, T de tiempo, R de reconocimiento. Caricias, tiempo y reconocimiento. Entonces, cuando una persona es emocionalmente inteligente, es capaz de dar caricias a su prójimo. Es capaz de dar reconocimiento a su prójimo. Es capaz de dar tiempo a su prójimo. Y sobre todo de una manera particularmente inteligente. Hay 6 maneras de dar caricias, tiempo y reconocimiento. Pero de estas 6 maneras, solo una es inteligente. Y se llama caricias incondicionales, positivas. Te acaricio, te beso, te abrazo, te quiero, te admiro, te amo, no por lo que haces, no por lo que tienes, sino porque existes, porque eres. Y sobre todo porque estás ahí y eres mi prójimo. Y porque eres mi prójimo, cuentas con mi afecto, con mi apoyo, con mi tiempo, con mis recursos de diferente índole. Cuentas conmigo. Esto es lo que constituye una persona más profundamente inteligente desde el punto de vista emocional. Un equipo humano en donde el líder carece de la capacidad de ser incondicional con todos, con tirios y troyanos,
arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás, adelante, con el prójimo en general. Incapaz de ser empático e incapaz de brindar su fórmula nutricional, caricias, tiempo y reconocimiento, de manera habitual, permanente y sobre todo gratuita e incondicional, no va a ir adelante mucho. El verdadero líder carismático no es nada más el tenaz, no es nada más el valiente. Sí, qué bueno que haya tenacidad y valentía, pero es como tener una de 4 ruedas. Nos hacen falta las demás, siempre. Todas las inteligencias se suman en esta fórmula pentadimensional del ser humano. Una característica, pues, que a mí me gustaría promover en todo el grupo que estamos formando y que hoy, gracias, ha aumentado. Qué bueno, me alegra mucho y espero que se sigan incluyendo otras personas. Me encantaría que todos aprendieran, no a escala teórica, a escala habitual, pasar del código a la conducta, la enorme importancia que tiene para ser sinérgicos, poder ser sinérgicos y podernos vincular, este rasgo esencial de la inteligencia emocional, que es la capacidad de ser afectuosos, cálidos, acariciantes, reconocedores. Esta inteligencia nos permite apreciar los dones del otro, muchísimo más que andarnos fijando en sus defectos, limitaciones o metidas de pata. La persona que carece de esta inteligencia, en lo primero que se fija es en que te equivocaste, en lo primero que se fija es en que eres dudosamente leal, en lo primero que se fija es en que tú haces las cosas de otra manera y tienes que hacerlas como yo lo digo. No es cierto. Ya quedamos desde hace varias sesiones que el otro, por sus diferencias, es una fuente de recursos. Y yo soy, por mis diferencias, para el otro, diferente a mí, también una fuente de recursos. ¿Qué se va a necesitar para vincular a personas diferentes, pero complementarias? Esta inteligencia. Sin esta inteligencia emocional, que permite las 4 cosas que ya dije, más esta quinta que es lo esencial, la capacidad para ser una persona nutriente de caricias gratis, de tiempo gratuito, de reconocimiento gratuito, de acariciar al otro con una sonrisa, un beso, un abrazo, un apapacho, un chistorete, una broma. Esto es justamente lo que nos vincula. Más, aunque el ideal esté ahí y brille en todo su esplendor. Libertad, progreso, paz y orden para México. Por más que brille esa estrella en el firmamento, si entre nosotros no hay vinculación afectiva, va a ser imposible alcanzar esa meta. Porque siempre vamos a andar fijándonos en la paja del ojo ajeno, sin fijarnos en la viga que traemos en el propio. Así que hago la propuesta de que el grupo continúe, ¿sí? Hay mucho que hacer, pero sobre todo aprendiendo a ser entre nosotros empáticos. Y aquí, ojo, si algo distingue, y lo digo de una vez por una discusión que se suscitó ahí por el catolicismo de algunos de nosotros o de muchos de nosotros, ¿cuál sería el rasgo que distingue al verdadero católico, al verdadero cristiano? La empatía. La empatía con el adversario incluso. Rogad por quienes os persiguen. Amad a vuestros enemigos. Es la fórmula nutricional básica. Cristo no dijo, ama y procúrale el bien al que te caiga bien, al simpático, al par, al idéntico a ti, al que lucha por el mismo ideal que tú. No, él se refirió a todo mundo. Si alguien va a presumir de católico, que se deje mucho de señor, señor, y vaya y se reconcilie con su hermano. Primero, que se distinga por su empatía, por su capacidad de vinculación, por su capacidad para dar CTR,
caricias, tiempo y reconocimiento de modo incondicional. Que eres judío, hermano, eres mi hermano. Yo como católico te considero mi hermano. Si tú como judío no me consideras tu hermano, pues es tu bronca. Tú eres mi hermano. O al protestante o al ateo, al que sea. Claro que es evidente, siendo realista, que hay adversarios de ciertas personas, de ciertos grupos humanos, de ciertas naciones. Hay adversarios que han jurado la destrucción. Por ejemplo, sabemos muy bien que desde hace miles de años la masonería ha jurado destruir toda huella de cristianismo en la humanidad. Acabo de dar una sesión, una conferencia hace pocos días, en donde expliqué cuál es el propósito central de la ideología que llamamos ideología de género o cultura de la muerte. Y dicho por boca de sus propios autores, la extinción de toda huella de civilización judeocristiana en todos los continentes de la Tierra. Bueno, pues esos son los que nos persiguen. Pues aun para ellos, esto que estoy diciendo, la empatía aplica. Eso no quiere decir que te sea simpático, ¿eh? No. Quiere decir que mínimamente, al menos, harás oración por él. Y si puedes y está a tu alcance, le harás el bien máximo posible, aunque sea tu adversario. No cabe el odio en un corazón cristiano. Sí cabe la indignación, cabe el combate, por supuesto, cabe la legítima defensa, sobre todo cuando sale por medio la salud, la vida, la libertad, la patria y todos los valores que quieren arrancarnos y que es evidente que lo quieren hacer. Bueno, esto es un rasgo fundamental para que se entienda cuál debe ser, cuál conviene que sea la postura de alguien que se declara cristiano o católico o al menos creyente. La inclusividad emocional de todo el género humano, claro, de modo selectivo y por estratos de calidad y de inversión de energía, pero es un principio universal. Ahora bien, hay varias formas de vinculación afectiva que son letales, que son tóxicas. Y son las otras 5 formas en las que la cultura, sobre todo mexicana, se vincula con el prójimo. Con caricias condicionales. Sí te doy, pero. O si tú haces esto, te doy tal cosa. La primera caricia condicional se llama negativa, en donde nomás te equivocas tantito y te quito mi afecto, te agredo, te ofendo, te comparo, te humillo, te pego, te grito, te insulto. Es el principal recurso pedagógico del típico padre de familia mexicano. Y es el peor recurso de todos. Porque vamos a partir de la base de un principio universal, que dice así: la atención sistemática al error no solo no lo elimina, sino que consolida su presencia. Quiere decir que mientras más te enojes con tu hijo, con tu esposa, con tu marido, con tu prójimo, para que cambie su conducta, lo estás consolidando en la ejecución de esa conducta que quieres eliminar, a base de caricias condicionales negativas, lo cual implica una profunda oligofrenia emocional. Querer cambiar al otro a golpes, a gritos, a insultos, a humillaciones o comparaciones, que es el arma letal del 80% de los papás que yo conozco. La clásica mamá que llega a mi consultorio diciendo: es que doctor, se lo he dicho 1001 veces y el desgraciado escuincle no entiende. Entonces yo le digo: oiga señora, ¿y por qué allá por la vez número 425, antes de llegar a la número 1000, no se dio usted cuenta que la que está equivocada es usted? ¿Cómo? ¿Y todavía le tengo que pagar la consulta? Pues si el que está mal es mi enano. Y el enano oyendo, ¿no? Justamente porque usted le dice enano, ¿sabe qué? Los enanos no crecen. Y por eso su hijo no crece. Porque él se ha formado una autoimagen de enano. ¿Y quién se la ha creado, señora? Usted. Muchas se levantan enojadas y no regresan. Las inteligentes se quedan y dicen: chin,
¿Cómo no lo supe antes? Bueno, mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a crear un proyecto en el cual usted, señora, aprenda a ser emocionalmente inteligente. Es decir, que aprenda usted una cosa esencial: a hacer que sus hijos quieran, no a hacer que sus hijos hagan. Vamos a aplicar este concepto de hacer que el otro quiera al pago de impuestos. Yo conozco dos países, he visitado bien, Canadá y Chile. Sobre todo el Chile moderno, de unos 15, 20 años para acá. La inmensa mayoría de los pobladores de Canadá y de Chile quieren pagar sus impuestos. El canadiense dice, I am proud, estoy orgulloso de pagarlos, porque sé que mi país es un país transparente con el uso de mis impuestos. Y curiosamente, la única nación latina donde esto se ha encontrado es en Chile. El chileno quiere pagar sus impuestos. Entonces es muy difícil querer cobrar impuestos y hacer que pagues impuestos a quererlos pagar. Lo mismo aplica en cualquier vinculación donde hay autoridad con el otro. ¿Qué distingue a un líder, a un jefe, a un dirigente, a un gerente, a un jefe emocionalmente inteligente, de uno que no lo es? Muy simple. El que es emocionalmente inteligente maneja de tal manera la fórmula nutricional básica, caricias, tiempo y reconocimiento, que logra hacer que el otro quiera. Que el otro quiera venir, que el otro quiera obedecer, que el otro quiera seguirte, que el otro quiera emularte, que el otro quiera hacer lo que conviene a todos. No porque te obligó, no porque te gritó, no porque te manipuló, no porque te coaccionó, sino porque te convenció. Y la mejor forma de convencer al otro es como dice el dicho: pesca más gotas, pesca más moscas, una gota de miel que un barril de hiel. Fórmula nutricional básica: caricias, tiempo, reconocimiento. Y no negativas. Tampoco promesas, tampoco premios, que es la segunda forma equivocada. No compres afecto. Tercera, no seas falso. No digas cosas que sean mentira para que el otro se crea y te siga por manipulación, como lo ha hecho el malo desde que empezó su campaña política hace 20 años o más, a base de puras mentiras, que ahora ya le cuesta mentadas de madre en todos los lugares donde se aparece. Otra forma, ya llevamos 3 tóxicas: caricia condicional negativa, caricia condicional positiva o premio, caricia falsa, caricia de lástima. Cuarta, y la quinta, caricia incondicional negativa. De todas maneras me caes gordo y de todas maneras te ofendo, te agredo y te quiero el mal. Esas son las 5 formas que estadísticamente visto este país son las que más abundan. Claro, en las otras posturas no realistas. Son propias del paranoide, del maníaco, del depresivo, del nihilista, del valemadrista, pero estas formas de vinculación afectiva no son propias del realista. La inteligencia emocional del realista nos lleva a esta práctica habitual. Te amo porque existes. Te reconozco tus cualidades muchísimo más que tus defectos. Y aprovecho tus diferencias para vincularme contigo de manera cálida, sincera, oportuna, adecuada y eficaz. Y cuentas con mi tiempo. Esto que estamos haciendo, este tiempo que nos dedicamos, es maravilloso. Esto, el que estén aquí sin ninguna obligación, sin ninguna coacción de mi parte, ni de nadie, es darnos un tiempo que nos enriquece. Bien, sí merecemos el nombre de sinergia y vinculación, pero hay que ir plus ultra, muchísimo más allá, pero mucho más allá de lo que apenas estamos comenzando. Finalmente hay que entender lo siguiente: cuando tú das y recibes CTR, generas algo que es muy importante, que hoy escuchen por primera vez, tal vez algunos de ustedes, no sé, algunos tal vez ya lo hayan oído mencionar, y es ¿qué genera en el cerebro humano la fórmula nutricional básica?
¿Qué genera? Genera endorfinas, genera dopamina y genera oxitocina, que son las tres drogas de la felicidad, de la alegría, de la energía, de la vida, de la inteligencia, de la salud. Tú acaricia y permite ser acariciado. Reconoce y permite ser reconocido. Brinda tu tiempo y permite que otros te lo brinden. Si tú vives en torno al eje central de la inteligencia emocional, que es la CTR, la fórmula nutricional básica, estás generando endorfinas en tu persona y estás generando endorfinas en la persona del prójimo. ¿Y cuáles son las ventajas de la generación de endorfinas? Tenemos 5 ventajas operativas y 5 ventajas biológicas. Conste, todo está ligado, acuérdense, somos una unidad. Toda esfera afecta para bien o para mal a las otras 4. Bueno, entonces, partiendo de esta base, ¿qué generan las endorfinas en las personas? Tanto la que da como la que recibe. Generan 5 ventajas operativas que son eficacia, eficiencia, rapidez, oportunidad y gozo físico. La persona que intercambia endorfinas con CTR incondicionales genera, cuando llega a ser una conducta estable, eficiencia, eficacia, rapidez, oportunidad y gozo en la ejecución de cualquier tarea, por difícil o retadora que sea. Vamos haciendo la prueba in situ, en campo, en la vida cotidiana, y se van a sorprender de que esto es absolutamente científico y verídico. ¿Y cuáles son las ventajas biológicas que obtiene una persona, que obtiene y da una persona CTR, una persona emocionalmente inteligente, que intercambia esta fórmula nutricional? Bueno, pues son analgesia, energía, envejecimiento lento, mejor sistema inmunológico y alegría afectiva. Así que si sumamos estas 5 y estas 5, por eso le llamamos la cultura de la vida, la cultura o la droga de la felicidad, de la vida, de la alegría y de la salud, la generación de endorfinas, que es el cemento, el cola loca más poderoso. Yo le pregunté una vez a un ingeniero químico que por qué el cola loca pegaba de una manera tan tremendamente eficiente y me dijo, es que tiene una sustancia que se llama cianoacrilato. Me dejó en las mismas porque quién sabe qué diablo sea el cianoacrilato. Pero, pues siguiendo con esta contestación de este ingeniero químico, podemos decir que en un grupo humano CTR tiene cianoacrilato, nos pega, nos une y nos vuelve un equipo imparable. Maravilloso. Bien, y todavía tenemos 7 minutos para introducir a un tema que profundizaré si me lo piden y si no, lo paso por alto. Pero tengo la obligación de mostrarlo, por si a algunos o a todos les interesa. Y es lo que vamos a llamar inteligencia trascendental o inteligencia espiritual, que es la que apuesta por la vida eterna o verdadera felicidad. Y no crean que voy a estar ahorita hablando de religión. No. No me voy a poner ahorita mi cachucha de teólogo, para nada. Ni de persona militante en las filas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, practicante. No. Me voy a poner mi cachucha de filósofo y de científico, literalmente. Porque hoy el conocimiento de que la vida humana no termina con la muerte es un hecho comprobable. Lo voy a tratar de explicar. A ver, advertencia pues, los conocimientos actuales sobre el tema de la inteligencia trascendental constituyen una llamada al realismo moderado, al conocimiento de la verdad en sí, objetiva, tangible, ontológica, sin añadir ningún elemento mágico, ni sobrenatural, ni esotérico o desconocido, ni tampoco necesariamente religioso. Es ciencia pura al amparo de la filosofía pura.
Fundamento filosófico es que somos organismos, no somos una cosa, ¿no? Y para hablar de este tema, pongo una restricción. No podemos contemplar los microbios con telescopio, ni podemos contemplar las estrellas con microscopio. No podemos contemplar la esencia de la vida humana únicamente o principalmente con la biología, o con la bioquímica, o con la psicología, o con la antropología. ¿Por qué? Porque esas ciencias, por ejemplo, la biología, estudia la vida una vez que la vida existe, pero la biología como tal no estudia el origen de la vida. La psicología no estudia el origen del alma. La antropología no estudia el origen del hombre. Estudia la conducta humana una vez que el antropos existe. Entonces, ¿qué ciencia sí estudia el origen, la identidad y el destino de la vida humana? La filosofía. Así que tenemos que recurrir a la filosofía para entender nuestro origen, nuestra identidad y nuestro destino. Si somos un ser racional de naturaleza espiritual, como lo dijeron ya desde Sócrates y hasta la fecha los filósofos realistas, esos que se niegan a pensar como pensaba Jean-Paul Sartre, de que somos un ser para la nada en un universo sin significado, bueno, pues entonces somos un ser racional de naturaleza espiritual. ¿Y esto cómo o qué tiene que decir la ciencia una vez que esto existe? Una vez que ya existe el ser humano y lo aborda la biología, la bioquímica, la neuroanatomía, la endocrinología, ¿qué tiene que decir acerca de su funcionamiento? ¿Cómo funciona el organismo humano? Para entender esta gran cuestión de la inteligencia trascendental o espiritual. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que estamos sujetos a luz brutal de algo que se llama metabolismo. Y el metabolismo consiste en que ni siquiera por un nanosegundo conservas en tu cuerpo las mismas partículas que tenías hace un instante. Yo no soy mi sangre ya cambió. Con solo aspirar y expirar. Trillones de moléculas fueron absorbidas y fueron expulsadas. El mismo proceso lo sufre mi piel, mi pelo, mis músculos, mis huesos y mi cerebro. Nunca permanezco yo físicamente siendo el mismo, aunque ontológicamente, yoicamente, yo siga siendo siempre el mismo. Esto es un descubrimiento de la biología moderna hecho en la Universidad de París en el año 1970 por un señor de nombre Jean-Claude Tremontant, al que le dieron 500 millones de euros para que resolviera la cuestión. En Francia sí hacen ciencia en serio. Con varios puntos del Producto Interno Bruto, sí investigan estas cosas con una seriedad asombrosa. Bueno, pues lo que concluyó Jean-Claude Tremontant y su equipo 10 años después de iniciar sus investigaciones, fue lo siguiente. Yo, el que soy yo esencialmente, yo no soy materia. ¿Por qué no soy materia? Porque soy una sustancia espiritual no material, no renovable, no sujeta al metabolismo, soy un principio inmaterial subsistente. Si el yo estuviera sujeto a los cambios metabólicos de mi cuerpo, yo nunca sería yo por más de un nanosegundo. Es así que el yo que nació y al yo actual es idéntico a sí mismo, sin ninguna variación de identidad. ¿Qué quiere decir? Que la sustancia que conforma el yo no es material. No está formada por átomos, por moléculas, por protones y por electrones. El yo, concluye la Universidad de París, no es materia. Y si el yo no es materia, sino un principio inmaterial que subsiste a todos los cambios metabólicos, quiere decir solo una cosa, que no puede morir. Que muerto
el cuerpo, no se acabó la rabia. Muerto el cuerpo, reducido a una sustancia inerte, en pudrición, en putrefacción, el yo conserva lo mismo que ha conservado desde que fue concebido hasta el momento actual. Su identidad particularísima, su conciencia, su yo inmodificable, intransmutable, no intercambiable, único e individual y que no es una sustancia material. Es una sustancia espiritual que trasciende la muerte física. Es la conclusión de las universidades europeas más famosas, mejor dotadas en términos de cerebros y en términos de recursos financieros. Bueno, justamente ese es el tema que nos lleva a toparnos de manos a boca con que la ciencia moderna ha descubierto, con base en el estudio del metabolismo, que el yo no puede morir porque no es materia y no está sujeto al metabolismo. Las consecuencias filosóficas, teológicas, espirituales y psicológicas de todo este planteamiento nos lleva a la quinta inteligencia, que es la inteligencia del futuro de nuestra vida, que es inmortal. Y nos lleva a los dos rasgos, y con esto termino mi exposición de hoy, para que demos 25 minutos amplios de preguntas, comentarios, etcétera. Nos lleva al estado de conciencia que más tiene siempre una persona realista que domina la quinta inteligencia. ¿Cuáles son esos dos estados de conciencia propios de la persona que tiene la quinta dimensión plenamente desarrollada? Pues muy simple, vive con una permanente conciencia de su muerte inminente. Me puedo morir al rato, al ratito, puedo no amanecer vivo. Y segundo nivel de conciencia, soy consciente de mí mismo por el resto de mi eternidad. Conciencia de la muerte inminente y conciencia de la inmortalidad yoica para siempre, que asumirá la consecuencia de sus acciones, conocerá a su creador y lo poseerá o no, según haya sido su decisión en este planeta Tierra. Con eso termino y dejo el quinto tema a votación para que si quieren profundizar un día de estos, lo podamos hacer con todos o con algunos invitados electos que digan yo sí quiero saber por qué la ciencia moderna, la más avanzada, sostiene que el yo es un principio inmaterial, subsistente, que no puede morir y que por lo tanto la muerte física del cuerpo no lo afecta. Bueno, pues mi querido Jorge, abrimos preguntas. Adelante, por favor. Sí, vamos a empezar con Lilia, que levantó la mano, pero les voy a pedir a todos que manden ahí a todos, quiero hablar, para que vayamos siguiendo un orden en el chat y me sea más fácil que estar averiguando quién levantó la mano, por favor. Muy ¿sí? bien. Va Lilia, luego Leonel, luego Mauricio y luego Leonor. Ah, qué bueno que ya tenemos varios preguntones. Soy todo oídos, Lilia. Lilia. Doctor, a ver, es que se me está bajando la batería y lo estoy conectando. Permítame, ya. Ahorita en el tema de la inteligencia trascendental me llamó la atención ¿Inteligencia qué? mucho y profundamente que nosotros no somos materia. Exacto. El yo no es materia. ¿Me escucha? Sí, te escucho. El yo no es materia. Eso querría decir que la sustancia visible de lo que nosotros somos viene de lo intangible. Sí. A ver, fíjate qué pregunta tan buena acabas de hacer. Te la contesto con otra pregunta. ¿Un ser no vivo, atenido a sus solas fuerzas, puede crear un ser vivo? No lo escuché bien. ¿Un ser vivo qué? Un ser no vivo. Ah, un ser no vivo. Ser no vivo. Atenido a sus solas facultades, sin ninguna Sí. intervención externa, atenido a que es una piedra. ¿Puede la piedra por sí misma generar vida? Sí podría. Tienes que estudiar lógica, mi querida Lilia.
No. Porque, Porque bueno, produce lo más. porque dependería. Piedra por sí misma es un mineral. Sí. No hay sustancia viva en un mineral. No hay bacterias, no hay células, no hay vida. Es mineral. ¿Puede el mineral por sí mismo generar vida? Por sí mismo como mineral, no. No, ya contestaste. Entonces, ¿qué se necesita para que ese mineral pueda formar parte de un ser vivo? Muy fácil. Necesita Una inteligencia. una inteligencia viva, Claro. una causa viva, que Sí. se llama causa eficiente. La piedra no es eficiente por sí misma para generar vida. No. Para generar vida se necesita una causa eficiente viva. Si Sí. no, no hay vida. Con esto tiramos de golpe la teoría de que venimos del mono. O de que No, somos definitivo. producto de la No. evolución. Que después de 14,000 millones de años, ¡fum!, apareció el hombre. No es cierto. Tuvo que haber una causa viva para que haya vida. Y otra pregunta. ¿Puede un animal en cuanto animal, un chango en cuanto chango, generar un ser inteligente con un yo racional y capaz de pensar en sí mismo? ¿O solo generará otros changos? Ay, doctor, pues yo supongo que genera otros changos, pero pues también pudiera darse la racionalidad evolutiva de A un ver, ser limitado. ahí te va, ahí te va. ¿Cuánto tiempo se necesita para que un ser no inteligente produzca un ser inteligente por sí mismo, sin ser inteligente? No, Millones de años. no alcanza el tiempo. La respuesta científica más avanzada que ya se ha sometido por varios premios Nobel, como Sir Francis Collins, por ejemplo, ya demostró una cosa. La creación de una sola partícula nanométrica, precursora de una célula viva, que se llama protoenzima, no alcanzan los 14,000 millones de años desde el Big Bang hasta ahorita para crear una sola protoenzima, mucho menos un ser inteligente. Entonces, para que exista un ser inteligente, ¿cuál es su origen? La conciencia trascendental de algo ¿De algo más o de alguien? de alguien, de un ser. Pero ¿por qué es alguien y no es algo? Ahí te va, Lilia. Fíjate. Si es inteligente, se da cuenta de que existe, ¿no? Tiene conciencia. Y si tiene conciencia, no es algo, es alguien. Es alguien. Y aquí la gran pregunta es, ¿y desde cuándo existe? Siempre. Siempre ha existido. Desde siempre. Es la respuesta filosófica más correcta que encontró Sócrates. Y por eso hace 2450 años, los seres humanos realistas ya sabían que Teos no es un invento de la razón humana, sino que Teos es el autor de la razón humana. Gracias, doctor. Bueno, nos vamos directo con Pablo, que levantó la mano desde que estaba interrumpiéndote. Muy bien. No, a ver, ya estoy. Hola Juan. Oye, a ver, yo... A Pablo, que fue otro de los que hizo su tarea muy bien. Muy bien Oye, hecha. Y no tan a tiempo, pero bien hecha. A ¿vale? ver, Pablo, tu pregunta. No. A ver, yo te quería preguntar algunas cosas. O sea, primero, en el tema de, bueno, te faltó la inteligencia social, no sé por qué nos la brincamos, no sé. Caray, fue un error. Pero ahí les va. Si me permites, es corta, pero es muy importante que la explique. Inteligencia social. La inteligencia social revela que estamos programados para conectar.
Ojo, estamos programados para conectar con los demás y que nuestras relaciones tengan un impacto muy profundo en nuestras vidas. El trato diario con nuestros progenitores, parejas, jefes, amigos e incluso extraños conforma nuestro cerebro con algo que se llama neuroplastía, ¿sí?, o neurogénesis, y afecta a todas las células de nuestro cuerpo hasta nivel genético. El hallazgo fundamental en ciencias humanas, hecho con el mayor rigor científico, es que estamos diseñados para ser sociables. Estamos diseñados para ser sociables y que participamos constantemente en una especie de ballet neuronal que nos conecta de cerebro a cerebro con quienes nos rodean. Hagan de cuenta que estamos hablando de un Bluetooth interpersonal, absolutamente real y que se ha podido fotografiar con algo que se llama la cámara Kirlian, un invento alemán, por cierto. Las relaciones interpersonales poseen un impacto biológico de largo alcance porque afectan a las hormonas que regulan tanto nuestro corazón como nuestro sistema inmunológico. De modo que las buenas relaciones actúan como vitaminas y las malas como toxinas y venenos. Existe la inteligencia social, explica con sorprendente fiabilidad nuestras primeras impresiones con la madre, explora el carisma, afronta la complejidad de la atracción sexual, describe también el lado oscuro de la inteligencia social, desde el narcisismo hasta el maquiavelismo y la psicopatía, propias ya saben de quién. ¿Existe una manera de educar a nuestros hijos para que sean felices? Sí. La inteligencia social, pero pasando primero por la inteligencia afectiva. ¿Cuál es la base de un matrimonio vinculado para siempre? La inteligencia social y la inteligencia afectiva. ¿Cómo pueden los empresarios y los maestros instruir a quienes les siguen con inteligencia emocional, pero sobre todo social? ¿Cómo logramos que grupos divididos por prejuicios y odios lleguemos a vivir en paz con inteligencia social? Ojo, entre nosotros veintitantos hay una vinculación neuronal invisible, pero comprobable científicamente. Sobre todo si estuviéramos más cercanos físicamente. Pero aunque estemos a distancia virtual, la vinculación social genera cambios neuronales que se pueden medir, fotografiar y comprobar en nuestro cerebro y en nuestro equilibrio hormonal y endocrinológico. Más adelante voy a compartir con ustedes mis investigaciones sobre este tema. Los seres humanos tenemos una predisposición natural para la empatía, la cooperación y el altruismo, solo opacadas y aún borradas por la concupiscencia, nacida esta de lo que en teología y en historia se llama pecado original, pero no es una imposibilidad. Lo único que necesitamos es entrenarnos arduamente, voluntariamente, por el tiempo necesario, en perfeccionar una inteligencia que ya es connatural al ser humano. Estamos programados para vincularnos y hacer sinergia. Hay que pulir, desarrollar esa capacidad con la cual fuimos diseñados, desde el primer ser humano hasta todos los que existimos hoy. Bien, esa fue mi respuesta, Pablo, y ofrezco al grupo una disculpa por ese error imperdonable, pero ya está corregido. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, no es imperdonable, no es imperdonable. Adelante. Pablo, ¿tenías algo más o no? Realmente sí, pero mejor que haga otras preguntas porque ya queda poco tiempo. Yo, al final vamos a recibir materiales, ¿no? Miren, sí, claro. yo no sé si Leonel, anótenme, por favor. Muchos dijeron que sí a la siguiente parte del curso, básicamente. Les valió gorro. Aquí ya me enredaron. La primera vez que estoy checando el chat y me enredan. A ver, ¿quién más levantó la mano? Yo quiero escuchar, anótenme, puros anótenme. ¿Quién quiere hablar? Leonel. Adelante, Leonel, ponle a tu micrófono. Ahí estás. ¿Pusieron voz? ¿Creo que Pere Herrera estaba diciendo algo o no? El infierno. Ok.
Juan Bosco, no quiero ser oligofrénico, Bien. pero sí quisiera que me explicaras, porque tú decías al principio con las 5 inteligencias, dijiste que la más importante era la ecológica. No, es la primera para empezar. No es la más Ah, importante. Las 5 son importantes. y Equidistantemente, las 5. ¿Sí? de acuerdo a lo que yo... Todas, pero no es que sea la más importante. Ah, ok, sí, porque de acuerdo para mí, en realidad, pues todas fueron importantes. Le puse mucha atención a la primera, que era la ecológica, pero después que seguiste con salud y vida, con biológica, la emocional, afectiva, todas se me hicieron todas, cada una tiene su interés. Así es. La última cosa es la trascendental, que era la quinta, ¿es trascendental o qué? Trascendental o espiritual. Espiritual. Esa, la espiritual viene siendo algo parecido a lo trascendental. Es idéntica. Es idéntica, Es ok. perfecto. Inteligencia espiritual, inteligencia trascendente o trascendental, se reduce a 2 estados de conciencia. Sé que me voy a morir en cualquier instante y sé que mi yo vivirá para siempre. Ok. Y que ese yo que vivirá para siempre, consciente de sí mismo, asumirá la consecuencia de sus acciones. Perfecto, es todo, gracias. Esa sería la inteligencia espiritual o trascendental. Perfecto, como lo, gracias. Esto no está ligado a ninguna religión. Es antropología pura. Es Claro, la condición humana. ¿Sí? exacto, ok. Gracias. Incluso lo piensan los islámicos, lo piensan los orientales de una manera muy similar, lo piensan los hindúes. Los únicos que no dan crédito a esto son pues los que intentan imponernos una filosofía, entre comillas, materialista para llevar agua a su milpita, ¿no? Pero muchos de ellos o algunos de ellos, cuando ven la muerte cerca, ay, nanita, no, por las moscas, mejor me arrepiento, ¿no? Porque está intrínsecamente inscrito en el corazón humano, en la inteligencia humana, el hambre de inmortalidad y el hambre de absoluto. Claro. ¿Bien? Perfecto, como lo, gracias. Gracias a ti. Tenemos todavía 5 minutos más para alguna otra pregunta, con mucho gusto. Pues yo te quiero nada más comentar que aquí me llegó una avalancha de que sí quieren el tema de la inteligencia trascendental. ¿Cómo no? Lo hacemos la próxima vez. Es Y muy importante, incluso no importa cuál sea tu declaración de fe o ninguna fe, porque dije, no es un tema religioso, es un tema científico y filosófico. Y le sirve al ateo, al masón, al católico, al cristiano, al protestante, a todo mundo le sirve adquirir inteligencia trascendental para guiar mejor su vida, ¿no? Por muchos sentidos, incluso podría citar, aparte de Jean Paul, al jefe del Partido Comunista Español, Enrique Tierno Galván, podría citar a Voltaire, ¿no? A Jean-Marie Oruet, cuyo lema toda su vida fue Crasel infame, y odiaba a la iglesia y era comecuras, y 5 horas antes de morir se bautizó y se confesó. Curiosamente, a la luz de la psicología y filosofía que le planteó otro célebre jesuita francés contemporáneo de él, que lo hizo pensar, y Jean-Marie adquirió inteligencia trascendental en las últimas 5 horas de su vida. Y así podría citar infinidad de casos en donde si usamos la inteligencia racional para inteligir en el interior de la esencia de los seres, obviamente vamos a elevar extraordinariamente nuestra calidad de vida y nos podremos vincular como lo que realmente somos, como hermanos. Y lograr con menos dificultad grandes ideales, sobre todo con empatía. Es el cola loca, ¿no? Lo que nos puede unir más que nada. La verdadera empatía que no tiene propiamente un signo religioso, sino que es el rasgo humano por antonomasia.
Bien. Y finalmente, qué bueno que ahora no hubo precipitación, así que puedo recibir un par de preguntas más todavía. ¿Quién más? ¿Quién más? Hasta Luis está callado, hasta Luis Rocha. Ya lo asusté, con eso de que le da de vueltas. Lilia, pues vas de nuevo. Ok, gracias. ¿Nos podría recomendar algún libro que sea facilito, que no sea cosa muy No, mi libro de 60 páginas, en letra gorda de 14 puntos, que se llama Somos Inmortales. Yo soy el autor. Tuve la fortuna de traducir del francés el libro original, Le Problème du Homme, de Jean-Claude Tremontat. Lo traduje, lo adapté y lo he hecho un libro de divulgación sobre este tema. Su costo virtual es de 400 pesitos para el que lo quiera. Ok. Envía en formato PDF y realmente no porque yo lo haya escrito, pero es divertidísimo y aleccionador y maravilloso leerlo y entenderlo. Pero y sí lo hay en librerías. No estoy basando en Jean-Claude Tremontat, sino que traigo escena a los grandes pensadores de la historia sobre el tema, ¿no? Perdón, sí lo hay en librerías, porque a mí me gusta estarlos rayando. No, pero te lo puedo mandar impreso. Ok. ¿Sí? Se puede De acuerdo, gracias. Se imprime on demand para personas que lo soliciten así, o se manda virtual para las personas que quieran hacer letra grandota en su pantalla, ¿no? Como gusten. Bien. Ok. Si quieres, Gracias. me mandas formalmente tu pedido para ponerte en una larga fila de personas que siempre, todos los días, piden libros. Yo tengo 17 libros publicados. Y todos sobre Ok, voy a pedir ese. Magnífico, muchas gracias. Y bueno, pues ya estoy a 3 minutos de empezar la próxima reunión con otro grupo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Gracias, Juan Bosco. Muchas gracias, Gracias. Juan. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.